Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si les gusta el fútbol, las historias de superación y todo lo relacionado con la selección brasileña, este video es para ustedes. Si sos brasilero, puedes colocar las leyendas en portugués. Como todos nuestros videos tienen leyendas en portugués para continuar uniendo a toda Latinoamérica. Antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like. Así ayudan muchísimo a que podamos seguir trayendo contenido sobre el fútbol, ciudades, política y personalidades de América Latina y del mundo. Hoy vamos a conocer la historia de dos futbolistas que fueron los grandes protagonistas del último partido de Brasil. Casemiro y Gabriel Martinelli marcaron los goles que le dieron la victoria a la verde amarela, pero detrás de esos goles existen años de esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo. Aunque pertenecen a generaciones diferentes, ambos representan perfectamente el espíritu de la selección brasileña. Comencemos con Casemiro. Carlos Enrique Casemiro, conocido mundialmente como Casemiro, nació el 23 de febrero de 1992 en São José dos Campos, en el estado de São Paulo. Su infancia estuvo lejos de ser fácil, creció en un barrio humilde y desde muy pequeño entendió que el fútbol podía cambiar su vida. Su madre hizo enormes sacrificios para que nunca le faltara nada, y Casemiro siempre recuerda que ella fue su mayor inspiración. Ingresó muy joven a las divisiones inferiores del São Paulo, donde rápidamente comenzó a llamar la atención por su inteligencia táctica, su fuerza física y su capacidad para liderar al equipo. Mientras otros niños soñaban con llegar al fútbol profesional, Casemiro trabajaba cada entrenamiento como si fuera una final. Su debut con el primer equipo llegó siendo muy joven y pronto despertó el interés del fútbol europeo. En 2013 apareció una oportunidad que cambiaría su carrera para siempre, el Real Madrid. Al principio no fue sencillo, debió adaptarse a un nuevo país, un nuevo idioma y competir con algunos de los mejores jugadores del mundo. Incluso pasó un tiempo jugando en el Real Madrid Castilla para ganar experiencia, pero nunca bajó los brazos. Con paciencia, esfuerzo y disciplina, logró convertirse en una pieza indispensable del equipo. Durante más de una década, fue uno de los mejores mediocampistas defensivos del planeta. Ganó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo varias Champions League, Ligas de España, Mundiales de Clubes y muchos otros trofeos. Su capacidad para recuperar balones, ordenar el mediocampo y aparecer en momentos decisivos lo convirtió en uno de los líderes del Real Madrid. Más tarde llegó un nuevo desafío. El Manchester United apostó por él y nuevamente demostró toda su calidad en la Premier League. Con la selección brasileña también vivió momentos inolvidables. Participó en varias Copas América, mundiales y eliminatorias. 54 minutos. Neymar na área, gol! Ahora hablemos del otro protagonista. Gabriel Martinelli nació el 18 de junio de 2001 en Guarulhos, también en el estado de São Paulo. Desde niño mostró una enorme pasión por el fútbol. Sin embargo, su camino fue muy diferente al de muchas estrellas brasileñas. Mientras otros crecían en grandes academias, Martinelli pasó por clubes mucho más pequeños. Incluso tuvo pruebas en algunos equipos donde no fue aceptado, pero jamás perdió la confianza. Su gran oportunidad apareció en el Ituano, un club tradicional del interior paulista. Allí comenzó a demostrar toda su velocidad, su capacidad para desequilibrar y su enorme personalidad. Sus actuaciones sorprendieron tanto que varios clubes europeos comenzaron a seguirlo. En 2019 llegó una oferta inesperada. El Arsenal de Inglaterra apostó por un joven prácticamente desconocido para muchos aficionados europeos. Muchos pensaban que necesitaría varios años para adaptarse. Sin embargo, Martinelli respondió dentro del campo. Con velocidad, intensidad y una actitud impresionante fue ganándose el cariño de los hinchas. Cada temporada mostró una evolución constante, aprendió a jugar por ambas bandas, mejoró su definición y se convirtió en un delantero mucho más completo. Incluso sufrió lesiones importantes que podrían haber frenado su crecimiento, pero regresó aún más fuerte. Con trabajo diario, logró convertirse en uno de los jugadores más importantes del Arsenal. Su entrega en cada partido representa perfectamente el fútbol moderno. Corre, presiona, recupera balones y nunca deja de buscar el arco rival. Todo ese esfuerzo también llamó la atención de la selección brasileña. Poco a poco comenzó a recibir convocatorias y fue ganando espacio entre tantas figuras. No era sencillo competir por un lugar en una selección llena de talento.
Pero Martinelli demostró que estaba preparado y finalmente llegó ese partido donde junto a Casemiro fue protagonista absoluto. Mientras Casemiro aportó toda su experiencia y liderazgo, Martinelli ofreció juventud, velocidad y desequilibrio. Dos generaciones diferentes, dos caminos completamente distintos, pero un mismo resultado. Los dos anotaron los goles que hicieron celebrar a millones de brasileños. Ese encuentro también dejó una enseñanza muy interesante. Brasil continúa mezclando futbolistas experimentados con jóvenes de enorme talento. Casemiro representa la tranquilidad, la experiencia y el equilibrio. Martinelli representa el futuro, la velocidad y la ilusión. Cuando ambos funcionan al máximo nivel, Brasil se convierte en un rival extremadamente peligroso para cualquier selección del mundo. A mitad de este video, queremos agradecerles por acompañarnos. Si todavía no están suscritos, este es el mejor momento para hacerlo. Déjenos también un comentario contándonos desde qué país están viendo este video y cuál de los dos jugadores les impresionó más. Leemos absolutamente todos los comentarios. Mirando hacia el futuro, tanto Casemiro como Martinelli todavía tienen mucho para aportar. Casemiro continúa siendo un líder dentro y fuera del campo. Su experiencia será fundamental para orientar a las nuevas generaciones. Martinelli, por su parte, apenas está entrando en los mejores años de su carrera. Su velocidad, su talento y su capacidad para decidir partidos hacen pensar que todavía puede alcanzar un nivel aún más alto. Muchos aficionados sueñan con ver a Brasil conquistar nuevamente un gran título internacional, y para conseguirlo será fundamental la combinación entre experiencia y juventud. Casemiro y Martinelli representan justamente esa unión. Uno construyó una carrera legendaria llena de títulos, el otro todavía está escribiendo los capítulos más importantes de su historia, pero ambos ya dejaron una huella importante vistiendo la camiseta verde-amarela. Los goles del último partido quedarán en el recuerdo de los aficionados, pero detrás de esas celebraciones existen años de sacrificio que muchas veces no se ven. Cada entrenamiento, cada lesión, cada derrota, cada momento difícil. Todo eso forma parte del camino que llevó a Casemiro y Martinelli hasta convertirse en héroes de Brasil, y quizás esa sea la mayor enseñanza que nos dejan. El éxito nunca llega por casualidad, siempre es el resultado del trabajo, la disciplina y la perseverancia. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Si les gustó esta historia, no olviden regalar un like, compartir este video con otros amantes del fútbol y suscribirse al canal para seguir descubriendo nuevas historias de las grandes figuras del deporte. Somos Latinos por el Mundo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!